Hola, bienvenidos a Entrevista History, 5 preguntas para entender la pandemia. Y en esta ocasión nos acompaña el gran periodista León Krause, buen amigo. León, bienvenido a Entrevista History. Gracias, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí con este asunto de la pandemia, que es algo que verdaderamente nos tomó a todos por sorpresa hasta cierto punto. Desde luego, la humanidad siempre ha tenido epidemias, pandemias en todos los momentos de la historia, distintos siglos, distintas maneras de enfrentarlas, pero evidentemente yo creo que no ha habido o no había habido hasta ahora una pandemia o una epidemia tan vigilada, observada, analizada como esta que estamos viviendo ahora. León, desde tu óptica de periodista, ¿cómo percibes un fenómeno de esta magnitud que prácticamente tiene al mundo en caos? Pues es un gran reto, evidentemente, Alejandro, para los periodistas, porque la tendencia natural en esta época de posverdad, de propaganda, es dudar de los expertos, dudar de las fuentes confiables. No me refiero a que nosotros como periodistas dudemos, sino a que la audiencia tiende a dudar casi en automático. Y entonces el reto es mayúsculo para quienes nos encargamos de transmitir información, de traducir información, de curar información. Desde el principio de la pandemia enfrentamos diferentes desafíos como periodistas. El primero de ellos era transmitir la naturaleza misma de la enfermedad, los riesgos que implicaba. Y en este caso, pues la dificultad es, yo diría, mayor porque estamos hablando de un enemigo invisible. Me acuerdo que tuve en algún momento un diálogo con la audiencia de Univisión en Los Ángeles y yo les decía, miren, vamos a poner un escenario ridículo. Imaginemos que no estuviéramos hablando de un virus, que no podemos ver, un enemigo invisible, sino que estuviéramos hablando de una invasión extraterrestre y viéramos en la calle a cientos y cientos de muertos y a gente siendo secuestrada por extraterrestres. Si pudiéramos verlo, ¿alguien dudaría de la verosimilitud de esto que está ocurriendo? Bueno, pues tenemos que pensar así, es decir, se trata precisamente de una situación de este estilo. La única diferencia es que el enemigo es invisible. Y entonces, bueno, ha sido un proceso, yo te diría, Alejandro, casi didáctico, a veces recurriendo a ejemplos que están ahí en el límite de lo absurdo para pues ayudarle a la gente a entender que esto primero que nada es real y después que las medidas de seguridad sanitaria que había que tomar, hay que tomarlas, hay que seguir con ellas, lo mismo que la cuarentena. Y doblemente difícil si tienes en el gobierno o algunos incluso colegas, entre comillas, que se empeñan en desvirtuar lo que hacemos y en sumar a la audiencia y a la sociedad en la incertidumbre. Así que ha sido sin duda un reto. ¿A qué crees que se deba que hoy no creamos nosotros como sociedad en nada y cualquier cosa que te dé el gobierno, por más oficial que sea, uno dice, pues tengo mis dudas? ¿Tú crees que afectó que haya una sobreinformación? Porque estamos atiborrados de información buena y mala por todos lados. Es muy curioso lo que ocurre en América Latina, en donde tenemos una relación esquizofrénica con la autoridad. Por un lado, nos parece que hay que reverenciar la figura de la autoridad desde, como tú sabes mejor que nadie, tiempos prehispánicos, y por el otro lado, pues nos estamos acostumbrando a cuestionar todo lo que dice la autoridad. De ahí, digamos, la importancia, pero también la dificultad del oficio periodístico en estos tiempos, porque en efecto luchamos contra la incredulidad de la gente, la propensión de la gente a la teoría de la conspiración, la duda frente a la autoridad, que es algo que creo que es recurrente, no nada más en México, también lo veo acá con la audiencia hispana en Estados Unidos, y creo que el único antídoto es información, 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 no hay otro. Oye, ¿crees que, por ejemplo, las fake news, todas las famosas noticias falsas, alteraron la manera en cómo los gobiernos afrontaron la epidemia? ¿O tú crees que nos agarraron en fuera de lugar? Digamos, esa sería la pregunta básica sobre al mundo en general. Mira, he entrevistado en las últimas semanas a varios epidemiólogos, varios expertos en la enfermedad, en el contagio, en el virus en particular, y todos coinciden en que estábamos sobre aviso, en que los expertos
lo veían venir, en que esto era cuestión de tiempo, y no solamente los epidemiólogos, sino gente que se dedica a pensar estos temas, como por ejemplo Bill Gates con aquella famosa charla TED. Yo creo que el aviso estaba ahí, porque además existían los antecedentes con el MERS y con el SARS, el SARS específico en Asia, en China y demás. El aviso estaba ahí. Lo que ocurre es que algunos gobiernos decidieron tomarlo en serio y otros gobiernos decidieron lo contrario. Y no nada más desde ahora. El gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump desarticuló la oficina en la Casa Blanca que se encargaba precisamente de estudiar los riesgos de la pandemia y la respuesta a la pandemia. Lo hizo hace algunos años, simplemente porque había sido una iniciativa de Barack Obama y todo lo que oliera a Barack Obama había que echarlo por la borda. Y creo que esa es la diferencia si analizas la manera como reaccionó Corea del Sur, la manera como reaccionó Nueva Zelanda, que ha sido un ejemplo para el mundo, pues es muy distinto a la manera como en América Latina. Siento que, por ejemplo, Perú ha sido ejemplar, El Salvador de manera polémica también ha sido ejemplar. Si comparas eso con lo que ocurrió en Brasil, y ya veremos qué pasa en México, pues te darás cuenta que se trata de un problema no de falta de información, no de falta de aviso, de alerta, sino falta de liderazgo, Alejandro. Como siempre nos adelantamos un poco a lo que suceda, como dices. Yo creo que primero hay que pasar la crisis de salud y luego ya te preocupas de lo que viene, sobrevivirla y todo eso. Se habla ya o empieza a manejarse el término de la nueva normalidad. Yo soy de la idea de que viene más bien un nuevo orden mundial, como lo que vivimos cuando cayeron las economías de Europa del Este, la Unión Soviética y demás. ¿Tú crees, dentro de tu perspectiva de periodista, crees que habrá que reinventarse como el periodismo, los medios de comunicación, la manera de dar noticias después de esto? O sea, ¿o tú crees que, por ejemplo, en general los medios tendrían que seguir como este camino tradicional o hay que innovar? Es una gran pregunta, Alejandro. Creo que hay que dividir la respuesta de la siguiente manera. Una cosa es la industria de los medios de comunicación, la industria del periodismo, y otra cosa es el oficio. Yo creo que la industria está en riesgo, por supuesto, y en riesgo grave. Ya estaba en riesgo, te imaginarás que ahora está en un riesgo mayor. Mientras más local el medio de comunicación, mayor el riesgo. Lo que ha ocurrido con las estaciones de radio locales, las estaciones de televisión, los diarios locales es de verdad abrumador y gravísimo, porque si se pierden los medios de comunicación locales, se pierde la información y entonces caemos ya, creo yo, en una espiral que puede derivar en muchas cosas terribles. Así que la industria enfrenta y va a enfrentar un reto enorme, un cambio de paradigma probablemente. Ahora, el oficio, curiosamente, y ya veremos cómo se resuelve esta doble dinámica, creo que para el oficio esto ha sido extraordinario, porque los periodistas, o por lo menos los periodistas que hacen las cosas bien, que respetan su oficio, han ganado un nuevo respeto en Estados Unidos. Sin los periodistas que siguieran la respuesta del gobierno de Estados Unidos y se presentaran a las conferencias de prensa del presidente a exigirle rendición de cuentas de manera cotidiana, este escenario sería mucho más grave, y creo que lo mismo podemos decir de los periodistas en menor o mayor medida en prácticamente todo el mundo. Así que creo que nosotros, por ejemplo, en Univisión, te comparto rápidamente, nosotros en la empresa en la que trabajo hemos registrado niveles récord de audiencia por la necesidad de la gente, pero uno quiere pensar también porque hemos ganado autoridad y legitimidad. Así que, por un lado, la industria está amenazada, por el otro lado, el oficio creo que vive y va a vivir momentos notables en cuanto a su relevancia. Perfecto, Leandro. Oye, una última pregunta. Yo sé que no eres profeta, pero ¿cómo ves el mundo a mediano plazo? ¿Y cómo ves América Latina? Me preocupa mucho, Alejandro, me preocupa mucho el mundo a mediano plazo, porque me parece que hay una disparidad en la seriedad de respuesta en los distintos países. No. Me parece que no es, incluso en los distintos estados, y podemos recorrer países y así es. En México ocurre así, en Estados Unidos ocurre así. No es lo mismo la respuesta del estado A que el estado B. Un estado gobernado por los demócratas responde distinto a un estado gobernado por los republicanos. Las tentaciones
autoritarias, nacionalistas, regionalistas están comenzando a crecer, a exacerbarse. Así que eso, por supuesto, es un riesgo. Me parece que estamos en un momento similar a un volado. Si la moneda cae del lado tóxico del autoritarismo y todo esto a lo que refería yo hace un segundo, estaremos ante una época aún más oscura de la humanidad. Ahora, si cae del otro lado de la moneda, si por ejemplo reconsideramos nuestra relación con la naturaleza, nuestro respeto por los animales, la manera como al poner en riesgo y abusar de la vida de los animales estamos poniendo en riesgo la nuestra, quizá entremos a una mejor época. Después de la peste negra, vino una época bastante notable de la humanidad. Muchas cosas cambiaron en la vida, en sociedad, en la economía, en la vida artística. El Renacimiento floreció. Comenzamos a mirarnos entre nosotros antes de confiar en la divinidad y ver a la divinidad como una suerte de guía y de amparo universal. Así que en aquel tiempo le fue bien a la humanidad después de una catástrofe sin igual. Yo espero que nos gane lo mejor de nosotros, pero si gana lo peor de nosotros, Alejandro, y con los retos que implicará también la reactivación económica, va a ser difícil. Habrá que lucharle, ¿no? León, muchísimas gracias por habernos acompañado en Entrevista History. Es un placer platicar contigo como siempre. Te mando un abrazo, cuídate mucho. Igualmente, Alejandro, un abrazo muy fuerte. Amigos, esto fue Entrevista History, 5 preguntas para entender la pandemia. Nos vemos la próxima.